educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa. Y cuando son las 10 de la mañana con 00 minutos, estamos ya listos para compartir con ustedes el programa que corresponde al día de hoy, sábado 6 de febrero del 2021. Soy Gladys Olortegui Mariño y todo nuestro equipo está preparadísimo para tener diálogo, conversación de diversas temáticas. Y sin duda el tema de hoy en las portadas de los diarios de prensa escrita y digital es respecto a la llegada del primer lote de la vacuna contra el COVID. Es decir, allá ayer lo hemos escuchado, lo hemos visto, el anuncio del mandatario de la República indicando que efectivamente mañana está arribando el primer lote que asciende a 3.000 dosis, ¿sí?, de vacuna. Y hoy temprano decía la ministra de Salud que esas dosis van a ser priorizadas en primer orden por los profesionales que están día a día enfrentando esta pandemia, llámese médicos, enfermeras, profesionales de la salud. Y con el siguiente arribo de las siguientes dosis ya se estará ampliando esta cobertura. Pero todavía nos quedamos con esa pregunta: ¿cómo estamos con las infraestructuras, especialmente con la cadena de frío, ¿no?, que son requerimientos fundamentales para preservar el mantenimiento adecuado de la vacuna? Ahí están los temas que dejamos en realidad para ir preguntándonos, pero de nuestra parte como ciudadanos sí es importante continuar con responsabilidad, con todo el protocolo establecido por el gobierno. Escuchaba temprano hoy que no basta utilizar en este periodo las mascarillas solamente, usarlas en forma adecuada, ¿sí?, pero además el protector facial, que sí o sí ya es obligatorio en los buses, en los vehículos que circulan en nuestra ciudad. Bueno, a seguir cuidándonos y a seguir enfrentando con mucha responsabilidad esta pandemia. ¿Qué tenemos en el menú para el programa del día de hoy? A ver, tenemos a dos jóvenes, José Francisco Vergara Muñoz y Mauricio Jarufe Caballero. Ellos son campeones en el Campeonato Mundial de Debate en Español. ¿Qué tanto conocíamos de esos debates que al parecer en España, en Madrid, son eventos muy conocidos y muy frecuentes? Ellos van a estar en esta primera parte del programa y, como siempre, en nuestros bloques que corresponden a los cuerpos que hablan con Oscar Cicconi, vamos a aprender a entender la importancia de ordenar la columna, los órganos del tronco, los movimientos del pecho para mejorar la posición corporal, el estado de ánimo y la respiración. Así es que no se desconecte del programa, está buenísimo. Y Gerson Rivas, en Razones de Peso, nos dice qué es el microbioma y la obesidad. Así estamos con el programa del día de hoy. Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos con nuestros invitados. Cable Andino, tu red regional, mantiene los estándares más altos para la protección de nuestros abonados en la instalación y mantenimiento del servicio de televisión por cable. Con una coordinación diaria con nuestros técnicos, capacitación constante para el trabajo en campo y protección de nuestros abonados y nuestro personal.
te protegemos. Ya estamos de vuelta rapidísimo, ya están nuestros invitados, ahí están los jóvenes que van a pues, explicarnos cómo es esto de los campeonatos mundiales de debate, cuáles son los requisitos, desde cuándo vienen practicando esta forma de comunicar, esta forma de competir, haciendo gala del verbo, del conocimiento, de la lógica, del discurso, ¿no? Pero les comento primero que el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español es la mayor y más importante competencia de debate en habla hispana. Esto en los espacios universitarios. El formato en el que se compite es el Parlamento británico. Mucha atención porque nos van a ir explicando paso a paso nuestros invitados, donde se enfrentan 4 equipos en el mismo debate. Todo el procedimiento nos lo van a compartir con nosotros. La última edición de esta competencia fue organizada por la Universidad Complutense de Madrid en formato virtual debido a las circunstancias en las que estamos viviendo. Les preguntaré luego qué hacían ustedes en otras circunstancias, se trasladan hasta Madrid, cómo financian su costo. Miren que hay muchas preguntas que tenemos para compartir con ellos. Voy a presentar el currículo de debate de Mauricio Jarupe Caballero. Él es campeón mundial de debate en español 2020. Mauricio es un estudiante de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha estado involucrado en el debate parlamentario británico desde el 19, ¿no? Y ha practicado el debate competitivo desde el 2017. Hasta ahí solamente les comento porque él va a compartir con nosotros su experiencia. Y también ya está con nosotros, a ver, Mauricio es, a ver si Mauricio levanta la mano para ir ubicándolo. Mauricio, muy bien, él es Mauricio Jarupe Caballero, quien he dado la información. A continuación voy a hablar de José Vergara. José, ¿no? José es estudiante de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es miembro de la Sociedad de Debate de su universidad desde el 2018 y que junto a Mauricio son los campeones de este importante torneo del que vamos a hablar. Bienvenidos Mauricio y José al programa Dialogando y tenemos muchas preguntas, muchas ganas de saber cómo es este campeonato. Buenos días, Gladys, gracias por la invitación. Sí, bueno, muchísimas gracias por tenernos aquí para poder conversar un poco sobre debate. Explíquenos en qué consiste el debate. A ver, ¿cuál es el propósito de este tipo de competencias? El micrófono está abierto, por favor. La idea es que participemos sí. libremente, lógicamente. En este caso es una competencia que desarrolla varias habilidades. La primera y la más clara es la capacidad de expresarse con claridad y expresarse con orden al momento en que uno está dando ideas. Pero probablemente la segunda cosa que más desarrolla es capacidad crítica, porque es un formato que sobre muchas cosas prioriza el orden lógico de los argumentos, prioriza la fuerza de los argumentos y prioriza la fuerza de la construcción lógica que uses. Significa que a pesar de que alguien podría ser un gran orador, este es un formato, al menos el que nosotros practicamos, que principalmente le da más peso, le da más premio, por así decirlo, más puntaje a quien hable con más lógica, con más fundamento, por sobre quien hable más bonito. Y eso al final termina siendo que la capacidad crítica de uno, no solamente para ser crítico dentro del propio debate, sino en todos los espacios, crezca muchísimo. Sí, justo resaltando esa parte, creo que en debate hay dos cosas que son bien importantes e interesantes. En primer lugar, es la multidisciplinaridad de temas, ¿no? Porque básicamente podemos debatir en primera ronda sobre relaciones amorosas, en una segunda ronda sobre acuerdos comerciales entre India y Estados Unidos y terminamos el día debatiendo sobre protestas como Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? La clave es poder manejar
medianamente la mayoría de temas, digamos, de controversia, pero incluso cualquier tema que pueda ser sometido a debate, lo cual también te hace conocer muchísimas cosas en el proceso, cosas que no sabías sobre disputas políticas, económicas, sociales o culturales, ¿no? Pero en segundo lugar, esta es la parte más interesante, el formato está hecho de una forma lo suficientemente amigable como para que cualquier persona pueda construir argumentos como lógicamente bien presentados y, digamos, persuasivos, pueda ser parte del mismo, ¿no? No es necesario ser un experto en ninguna temática. Si bien se valora, por ejemplo, utilizar información o ejemplos, no es la prioridad en el formato, se prioriza la lógica y la argumentación, lo cual hace que sea mucho más accesible para muchas más personas, y de hecho por eso es que debate hoy en día se está creando muchos espacios escolares, por ejemplo, incluso, justamente porque es una habilidad que al fin y al cabo nos sirve para todos los días, ¿verdad? Todo el tiempo estamos conversando y discutiendo sobre todo tipo de cosas, desde qué queremos comer en casa hasta quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Perú, ¿no? Entonces hay mucho para poder discutir. Entonces los temas son diversos. Triviales, puede ser hasta los temas de contexto con marcada importancia. La lógica tiene mucho que ver en este caso, y cómo en ese propósito también está el acto de persuasión en mis debatientes. Sí, ¿Qué les parece? Aquí hay un tema, y es, generalmente tenemos la retórica subordinada a la lógica. Sin embargo, eso no implica que la gente que sean quienes debaten mejor hablen realmente feo. Es decir, generalmente las personas que logran tener un nivel alto en debate son personas capaces de persuadir sobre diversos temas. Por ejemplo, yo estudio humanidades, sin embargo, me he visto en la necesidad de ganar debates sobre economía. Y más allá de, no sé, hablar bonito, tener una entonación vistosa o gustosa para que los demás escuchen, la manera en la que nosotros solemos resolver retóricamente los debates tiene que ver mucho más con el uso adecuado de ejemplos y con la precisión léxica. Básicamente, escoger los mejores ejemplos y las mejores palabras de tal manera en la que cualquier persona pueda entender un tema muy complicado. Como, por ejemplo, en un debate de economía, sería poco útil que nosotros empezáramos a hablar en jerga económica, porque la mayoría de personas no entienden la jerga económica, no todos estudian economía. Lo que implica que nosotros debemos explicar el debate para gente que no entiende de economía, y por lo tanto tenemos que resolver la jerga económica y explicarla de manera muy sencilla. Ese es el tipo de reto retórico que le pone a los debatientes, ser capaces de explicar temas muy complejos de la manera más sencilla posible, sin perder análisis, sin perder contenido. ¿Les ha tocado, Mauricio, a ustedes abordar una temática, porque sé que les toca por sorteo, no es que yo elijo y yo domino este tema, acaba de subrayarlo José, algún tema en el que has dicho, wow, esto va a demandar estudiar, leer, investigar? ¿Cuánto es el tiempo que se maneja? A ver, coméntenos. Ya, bueno, justamente resaltando lo que ya explicaba José, la clave siempre es elegir las palabras correctas y ser muy simple al momento de explicar las cosas y ser muy gráfico, ¿no? Al momento de resaltar cosas como, por ejemplo, no sé, transacciones económicas. En lo personal, creo que todas las temáticas que involucran por ejemplo, mercado financiero, mercado bursátil o cambios importantes en macroeconomía, son cosas que son bastante complicadas de sintetizar, digamos, ¿no? Recuerdo que en el Mundial, en la sala alta en la que estábamos, ¿no? En la que estaban como, porque las salas se ubican pues por puntaje, teníamos, por ejemplo, que discutir sobre medidas de proteccionismo versus libre mercado, y lo cual claramente, si bien es un debate clásico en economía, muchas veces cuando no eres pues tan cercano a esos temas es bastante complicado de sintetizar, ¿no? Eso, por ejemplo, pasaba en la ronda 9, pero luego te adentrabas en la competencia y tenías que disputar sobre narrativas religiosas y cambios dentro de la doctrina católica, y luego tenías que ir y debatir, por ejemplo, sobre el uso de la justicia y por ejemplo, investigaciones de corrupción, y de pronto ya estabas debatiendo en la final sobre tecnología e investigación sobre la inmortalidad, ¿no? Entonces, básicamente, el salto de una temática a otra es bastante fuerte. Y eso, digamos, en debate es algo a lo que te tienes que acostumbrar, y es que
puedes estar debatiendo de muchísimas cosas muy diferentes. Es importante, como digo, tener los conocimientos, los ejemplos básicos de la mayoría de temas, pero sobre todo saber que no gana más jergas y terminología específica, sino gana el que utiliza lo básico para convencer a las personas de su posición, ¿no? Esa es la clave en el formato. Vamos a escucharle a José y luego vamos a mostrar la metodología para la discusión, porque hay jueces, ese lenguaje que desconocemos, a la preparación y la diversidad temática. Voy a profundizar sobre todo en cómo nos hemos preparado para manejar una cantidad tan diversa de temas que podría resultar muy complicado. Gran parte de la ventaja que teníamos nosotros con el tema de preparación es que, siendo parte de una sociedad que tiene muchos años en el país y que hasta cierto punto tiene un buen apoyo institucional, tenemos un entrenador que conoce del tema y, a diferencia de personas que, por ejemplo, no tienen un entrenador, él es capaz de decirnos, vale más la pena que inviertan su tiempo estudiando, por dar un ejemplo, el conflicto de los Rohingya en Myanmar, antes que, por ejemplo, estudiar cualquier otro tema, porque problemas de relaciones internacionales o políticas públicas hay casi infinito. Lo que él hace, y no solamente nuestro entrenador principal, que se llama Sebastián Dazo, sino también un miembro muy antiguo que ha cumplido un rol formativo muy grande en la sociedad, que es José Arturo Tipismana, también nos ayudaba guiándonos con, por ejemplo, qué temas son más probables que salgan, no porque él lo sepa, sino porque en la experiencia que tiene debatiendo más años, suelen haber temas que responden mejor a las necesidades del formato, porque no cualquier tema, por ser debatible, es útil dentro del formato que nosotros estamos debatiendo, lo cual implica que, por ejemplo, no solemos debatir sobre el aborto, a pesar de que es un debate clásico, porque el formato no se presta a que ese sea un tema balanceado, es decir, un tema en el que creamos que hayan buenos argumentos, no solamente para oposición y para en contra, sino para cámaras altas y cámaras bajas, que es algo que podemos explicar luego. Nuestra preparación consistía en leer constantemente los noticieros más importantes, sobre todo en inglés más que en español. Por ejemplo, leer The Economist, leer Jacobin, leer Foreign Affairs, leer The Atlantic y muchas otras revistas más que nos mantenían constantemente enfocándonos en un bagaje que pudiera abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Si ocurría algo en Medio Oriente, nosotros teníamos que estar al tanto de lo que ocurría en Medio Oriente y anticiparnos a qué posibles debates podrían ocasionar el conflicto que ocurre. Y lo mismo con temas sociales. Pero gran parte de los temas que teníamos estaban cubiertos por la formación que nos da la Católica, porque la Católica tiene 2 años de estudios generales. Y específicamente para el caso de los estudios generales en letras, que es al que Mauricio y yo, la unidad académica a la que Mauricio y yo pertenecemos, la formación de estudios generales que te dan es muy grande, muy holística y responde coincidentemente a los temas que solemos debatir constantemente, como narrativas sociales, como debates con respecto al discurso, por ejemplo, si fuese necesario lenguaje inclusivo, si la RAE debe o no tener una mayor capacidad para dictar la lengua y las reglas de la lengua. Ese tipo de discusiones son cosas que... Parece, por favor, en control, me gustaría que compartan la fotografía donde se ven los roles de los jueces para que nos vayan explicando nuestros invitados. Para quienes recién se conectan, estamos conversando con José Francisco Vergara Muñoz y Mauricio Javier Caballero de las del Campeonato Mundial de Debate en Español. Allí tenemos ese cuadro. Veo que hay una cámara alta. ¿Cómo se organizan, por favor? A ver si los dos invitados pueden explicar. Dale, Mauricio. Este es un debate el formato es bien interesante porque lo que tiene es una simulación en principio de cómo funcionaba, digamos, algunos debates dentro del Parlamento británico, pero no es que tú asumas un rol particular y tengas que hablar de una manera como, no sé, un lord. No, solamente se ha copiado un poco a la estructura de debate. Entonces, lo que tienes, por un lado, las cámaras de gobierno que están a favor del tema que se va a discutir. Generalmente las temáticas se, digamos, escriben como, por ejemplo,
una frase, no una tesis en la cual uno está a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, se debería implementar un sistema proteccionista en la industria peruana, ¿no? Ese podría ser una temática. Entonces, quien está en Cámara de Gobierno está a favor de esa tesis o moción, que es el nombre que utilizamos, y quien está en oposición, pues claramente está en contra, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre Cámara Alta y Cámara Baja? Me van a preguntar, porque es como un poco extraño. Básicamente, tienes dos equipos independientes entre sí que están a favor del mismo tema. Entonces, el punto no solamente es ganarle a los equipos que están en contra, sino también traer... Bueno, a ver, en controles, por favor, si retomamos la comunicación con nuestros invitados. Me parece que Mauricio tuvo un problema, yo sigo acá. Vamos, José. De acuerdo. José, ¿sí? Yo sigo explicando hasta que Mauricio consiga reconectar. Vale, voy a seguir explicando hasta que Mauricio consiga reconectar. Como dice Mauricio, el formato son cuatro equipos debatiendo a la vez, 2 equipos en contra y también 2 equipos a favor. Quienes están a favor son el gobierno, quienes están en contra son la oposición. Lo importante acá es que los equipos que están a favor y los equipos que están en contra, es decir, ambos equipos que comparten la misma posición, están debatiendo también entre ellos, están tratando de ganarse mutuamente a pesar de que estén defendiendo la misma posición. Pero acá surge una duda muy grande y es ¿cómo hacen eso si están defendiendo lo mismo? El criterio que usamos dentro del formato lo llamamos criterios de comparativa con la alta, que es terminología del formato, pero que significa que, por dar un ejemplo, la Cámara Alta tiene que dar sus argumentos. Digamos que da 3 argumentos. La Cámara Baja no puede repetir esos 3 argumentos porque ya los dijo la Cámara Alta. Significa que la manera en la que la Cámara Baja tiene que ganarle a la Cámara Alta, recordemos que la Cámara Alta está también defendiendo la misma posición que ellos, es explicando nuevos argumentos o analizando por qué los argumentos que ya se dijeron tenían una falta de análisis en ciertas premisas y que ellos van a completar esas premisas que eran necesarias para que ese argumento realmente funcionara. Entonces, es un ejercicio muy, muy entretenido y muy retador, no solamente tener que ver cómo ganarle a alguien que está defendiendo la posición contraria a la tuya, sino cómo presentar un análisis superior a un equipo que ya defendió lo mismo que tú. Me están indicando por las redes que por favor si podríamos ubicar en controles la fotografía para tener relación a lo que nos están explicando de la Cámara Alta, de la Cámara Baja. Hay jueces, mientras van ubicando también, hay un tiempo. ¿Cuál es el tiempo ideal que les dan? El tiempo preciso. ¿Cuál es el mínimo o cuál es el máximo? Hola, creo que ya regresé. Pues hay un tiempo de preparación que es de 15 minutos. Básicamente, cuando anuncian cuál va a ser la moción o tema a discutir, tú tienes 15 minutos para armar tu caso y eso es todo. Y luego, cada discurso dura 7 minutos. Es decir, sale, por ejemplo, la primera ministra en gobierno, ¿no? Ahí se ve en la imagen, y tiene 7 minutos máximo para explicar los argumentos. No hay en teoría un mínimo, pero claramente mientras menos hables es menos probable que tengas suficiente tiempo para construir los argumentos. Algunos desearíamos tener mucho más tiempo, a veces te queda un poco corto. Es un tema de formato, ¿no? Sobre todo para permitir que las cámaras altas no lleguen absolutamente todo, porque si tuvieran como, no sé, 10 minutos o un poco más, probablemente bajas tendrían menos chances, ¿no? Como de poder sacar argumentos, ¿no? Pero básicamente ahí está el formato. Y sobre la adjudicación, ¿no? Jueces, juezas, el formato tiene una persona principal, ¿no? Hay una persona que se encarga de ser jueza principal, y además hay otras personas que son panelistas, ¿no? Básicamente, lo que sucede es que acabó el debate, hay deliberación de 15 minutos en el que se deciden las posiciones del debate. ¿Quién ganó? ¿Quién quedó segundo? ¿Quién quedó tercero? ¿Y quién quedó cuarto? ¿No? Y al final el juez principal regresa, ¿no? Juez o jueza, y explica por qué se dio ese resultado. Lo interesante del formato es que no simplemente es
un equipo a favor y un equipo en contra disputando quién gana, sino que tienes 4 equipos y por lo tanto tienes que revisar cada uno de los cruces, ¿no? Lo que se llama en debate comparativas, básicamente por qué la alta de gobierno, por ejemplo, le gana a alta de Oppo, a baja de Oppo y a baja de gobierno. Entonces hay un montón de cruces entre equipos para revisar, lo cual hace que sea una discusión bien interesante, ¿no? Y bastante rica en esos 15 minutos. Muy bien. Antes de irnos a una pausa, me gustaría, por favor, en control, hay 2 fotografías con nuestros campeones. Si lo ubicamos muy bien, allí están los 2 ganadores del torneo interuniversitario de debate británico, ¿no? Este es el torneo de la Pacífico. Sí, este fue en la Universidad del Pacífico, en que quedamos subcampeones, sí. La siguiente fotografía. Háblenos. Eso es el Mundial. Este es el Mundial, ¿verdad? Que ha desarrollado exactamente de forma virtual. Cuando regresemos de la pausa, nos vamos a comentar cómo se ha ido desarrollando en los años anteriores. Ustedes se han trasladado físicamente a este Parlamento, y muchas interrogantes más que nos están llegando a través precisamente de las redes para socializar y compartir con ustedes. Síganos a través de el Facebook del Canal 3, Canal Andino, en nuestro Facebook de Gladys Olortegui Mariño, en el Facebook de Dialogando con Gladys Olortegui Mariño. Pausa, regresamos. Cable Andino, como empresa responsable que es, respeta los protocolos de bioseguridad al máximo para brindar un excelente nivel de seguridad a nuestros usuarios. Atención al público con distanciamiento social y desinfección de manos y mascarillas en nuestro personal, para tranquilidad de nuestros abonados y seguridad para todos. Te protegemos. Estamos conversando con nuestros 2 jóvenes invitados el día de hoy, que son los campeones en el Campeonato Mundial de Debate en Español. Está José y Mauricio. He recogido de YouTube, ahora se encuentra mucha información, de un video en el que ustedes han participado. ¿Me permiten compartir un cachito para claro, entender y comprender también que la afición por esto es pasión y que hay varias universidades peruanas de las que han participado, entre ellas una de las universidades en que tengo mucho cariño y hago docencia, ¿no? La Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos a ver el video, por favor. Les damos la bienvenida. En esta ocasión vamos a debatir la moción que dice: esta casa legalizaría la eutanasia en caso de enfermedades graves. Por la casa de proposición tenemos a Mauricio. ¿Tu pronombre? Hola, indiferente. Muy bien, Mauricio va a ser el primer orador. Sebastián. Hola, mis pronombres también son indiferentes. Segundo orador. Y en el tercer lugar está Cristian. Pronombre él. Muy bien. Y el látigo va a estar a cargo de Mauricio. En la casa de oposición tenemos a José. ¿Tu pronombre? Él. Muy bien, José. Primer orador. Daniela. Hola, ella. Muy bien. Jean-Paul. ¿Tu pronombre? Él. Y como látigo va a ser José. Como saben, cada orador, excepto el látigo, tiene 8 minutos, primer y último minuto blindado, es decir, que no se pueden hacer puntos de información. Los oradores los látigos no reciben puntos de información y tienen 4 minutos para hablar. Lo que voy a hacer en este discurso, en mi rol de primer orador, va a ser primero definir lo importante,
caracterizar cómo es el mundo actualmente y cómo hacer mejor con nuestra medida. Vamos a darles el modelo sobre el cual va a aplicarse esta eutanasia y luego vamos a traerles dos argumentos. El primero a nivel de principios y cómo esto es legítimo y moralmente válido, y el segundo a nivel de efectos prácticos y por qué da beneficios importantes. Voy además a responder preventivamente a cosas que podría traer la cámara contraria. Luego, más adelante, mi compañero va a explicar un tercer argumento que también es importante. Vayamos con un punto importante. Creo que entendemos por enfermedades graves aquellas enfermedades que son o terminales o de todas maneras van a generar una degradación permanente en el estilo de vida de las personas. Esto directamente implica que probablemente estamos hablando de cáncer terminal, hablamos por ejemplo de enfermedades cerebrales complicadas, etcétera. Y estamos hablando que además generan un sufrimiento particularmente constante en el paciente. Tomen nota de ese punto. Ahora, creo que vamos a restringir ese tipo de medidas justamente a aquellas personas con enfermedades graves, como decíamos antes, pero en segundo lugar, para que se aplique la eutanasia, como generalmente pasa en países como Alemania, vamos a tener dos reservas importantes. En primer lugar, que va a ser la persona que va a tener que decirlo por voluntad expresa y que en muchos casos no va a ser ofrecida, sino más bien solamente va a ser válido cuando ella lo proponga, no al revés. Pero en segundo lugar, que también esto puede incluir el consentimiento expreso o validado anteriormente por sus familiares. Por ejemplo, si es que lo dijo anteriormente, si es que se conversó, etc. Creo que, como ya explicaba antes, existe una situación particular con estas enfermedades y ese sufrimiento constante al que se ven sometidas las personas. En segundo lugar, es un punto muy importante, hay un gasto considerable de dinero en medicamentos paliativos que sirven justamente solamente para reducir el dolor, pero no para salvar a estas personas. Tercer lugar, es un punto muy importante, el tema del sufrimiento constante y la incertidumbre. Yo como paciente no sé en qué momento voy a poder empeorar, no sé en qué momento mi familia va a poder ver mi estado de digamos, totalmente arruinarse, no va a poder ver, por ejemplo, cuando pierda la memoria. Un tema polémico, controversial, pero ahí está, tienen sus posiciones. Vamos a tratar de ubicar, gracias a nuestro equipo que es súper pilas también, la participación de José para luego preguntarles qué quiere decir y por qué. ¿Lo tenemos ya, por favor, en controles? Ok, por favor, adelante. Ya constantemente limitamos la libertad de las personas para hacer cosas cuando creemos que no están haciéndolo en su propio beneficio. ¿Por qué en este caso está justificado? Ok. Creo que el Estado lo que hace restringirte, por ejemplo, es por dos razones. En primer lugar, lo más importante, para que no le hagas daño a terceros, pero en segundo lugar, justamente para que puedas vivir en plenitud tu vida. ¿Por qué el Estado te... Ahí están. ¿De qué hablamos cuando preguntan que van a ser pronombres, él, ella, qué es el látigo? A ver, me responden nuestros invitados. Pronombres. Sí. Con respecto al tema de los pronombres, el espacio de debate universitario y también el espacio de debate escolar se conforma como un espacio seguro para personas que se identifiquen indistintamente del código binario y, sobre todo, no asumimos los pronombres de las personas. Esto no es un debate con respecto al sexo o el género de las personas, es sencillamente el uso que las personas quieran hacer de sus pronombres. Si alguien prefiere que se asuma su pronombre, sencillamente la regla del formato es asumirlo. Eso está en el código del reglamento del torneo, tanto en español como inglés, del mundial de universitarios como del mundial de escolares. El protocolo que se sigue antes de iniciar un debate es preguntar el orden en el que van a salir los oradores antes de intervenir y si es que tiene algún pronombre específico con el que quiere que se le llame, también lo puede mencionar. Si no indica nada, sencillamente se asume. Y el látigo, creo que lo puede explicar Mauricio. ¿Es ese látigo literal? Sí, o sea, el formato, y esto también existe en el parlamentario británico, tiene las últimas dos personas en hablar son discursos de látigo, hacen discursos de látigo, que básicamente lo que hacen es resumir el debate y explicar por qué su cámara ganó ese debate, ¿no? Por ejemplo, el látigo de cámara baja de gobierno va a explicar por qué baja de gobierno gana el debate, lo mismo hace baja de oposición con su látigo. Sí, bastante divertido, porque
no solamente se trata de argumentar y pues ya está, sino que también el látigo tiene una función de refutar y sobre todo ponderar. Y esto es algo bien divertido que hay en el formato y que creo es importante para cualquier discusión, y es: no siempre los argumentos o los puntos que va a traer la cámara contraria son falsos, ¿no? Uno puede tratar de refutar y probar que no son ciertos, pero uno puede probar que incluso aunque sean verdaderos, hay cosas que son más importantes o hay cosas que deben ser priorizadas, ¿no? Por ejemplo, si el debate es sobre proteccionismo versus libre mercado, digamos que oposición explica que hay cosas bastante buenas de tener una economía hiperlibre y globalizada. Entonces, probablemente lo que está diciendo oposición no es mentira, probablemente sea cierto en algún caso. Entonces, yo como el látigo de gobierno lo que digo es: mira, es cierto que hay beneficios del libre mercado, pero no son tan importantes como los beneficios a la industria local, que solo se dan mediante proteccionismo, y se explica por qué. Entonces, esa ponderación entre un argumento y otro, un punto y otro, creo que es muy fácil de hacer cuando eres látigo, y es una cosa que también tendría el formato, ¿no? A compararte con la otra cámara y a comparar los argumentos. Cuando ustedes reciben la temática, y voy a un poco resumir y tratar de hacer una pregunta de acuerdo a lo que has esgrimido recién. Toda la información que el debatiente defiende tiene una fuente, ¿verdad? Sí, tiene no. rigor. A ver, imagínense no. que yo les digo a ustedes, y dentro de ese debate debe de haber pruebas que ratifiquen lo que digo. Si hablamos de cifras, si hablamos de posiciones, cuando hagamos citas para defender nuestra posición. Este es hay un motivo particular por el cual el formato no prepondera el uso de fuentes como algo crucial para decidir quién gana o no el debate. Primero, sí nos informamos a la hora de dar nuestras posiciones, pero el formato, prohíbe citar textualmente y prohíbe traer un gráfico, por ejemplo, para demostrar tu punto. ¿Por qué? Porque los temas que debatimos no son temas que dependan de quién tiene más investigación, porque, como dijimos, no vas a saber el tema, ¿verdad? Sería muy arbitrario que justo una persona tenga toda la investigación sobre un tema específico y que tenga la mayor cantidad de datos posibles. Lo que se hace es, primero, la selección de temas que se debaten son temas que no dependen de tener información científica específica, y no son cosas que dependan de hechos, sino que son cosas que dependen de razonamientos. Por ejemplo, temas sociales, en los que generalmente muchos de los argumentos que usamos son teoría sociológica, teoría antropológica, pero no necesariamente citamos. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que usemos o no una cita es indistinto a la fuerza lógica de un argumento, ¿verdad? Un argumento lógico sigue siendo igual de fuerte, lo diga yo o lo diga una persona experta, mientras el argumento es el mismo. Lo entiendo así, pero desde mi perspectiva de comunicadora, periodista, hablo de la credibilidad del contexto del discurso. No tanto por si tiene puntajes en la evaluación, sino más bien yo, público, que recibo esa información, ese mensaje. Si ustedes me dicen no es riguroso, por ejemplo, vamos a hacer un debate, les voy a retar a hacer un debate ahora, por citar el tema, no necesariamente el que van a hacerlo ahora, sobre la eficacia, eficiencia de los programas sociales. Hay diversas posiciones: la pésima focalización, el desconocimiento del contexto de los decisores políticos, no hay una buena información que se recoge en una línea de base para que ese propósito del Estado logre su objetivo. Entonces, hay estudios que se van a ir realizando. Más iba por ese lado, mi pregunta, Mauricio, José. Por eso lo puedes contestar tú, ¿verdad? Sí, hay dos cosas. Creo que justamente el rigor, digamos, de información es algo que igual mantenemos. Es muy poco probable que, por ejemplo, tú hagas un debate con afirmaciones o pseudocientíficas o disparatadas,
Y nuevamente, creo que entender las pautas principales del contexto, por ejemplo, en octavos de final del Mundial tenemos que discutir sobre la política brasileña actual. Entonces ayudaba, por ejemplo, saber cómo había sido la transición del gobierno de Lula y Dilma y del Partido de Trabajadores al gobierno de ultraderecha de Bolsonaro y un poco esas dinámicas. Pero justamente el tipo de fraseos o el tipo de discusiones que se priorizan en el formato son aquellas en las que nuevamente, la mayoría de personas puede intervenir. Entonces, ahí es importante que uno pueda tomar en cuenta análisis y pueda tomar en cuenta como información, digamos, rigurosa, académica, pero la clave es que sea lo suficientemente accesible como para que tú puedas ganar un debate sin depender exclusivamente de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la discusión es sobre la efectividad de los programas sociales, que fue un tema que también discutimos, por ejemplo, en el Nacional pasado, uno puede explicar cómo en muchos contextos hay un desconocimiento importante de las personas en puestos de poder al momento de aplicar estos programas y justamente no se focalizan, ¿no? Y el ejemplo más claro fue la cuarentena enorme que hubo sin, por ejemplo, programas sociales o bonos o mecanismos de subsidio a las personas o que no fueron cuarentenas focalizadas, ¿no? Pero al final ese argumento, esa explicación, no depende exclusivamente de haber visto esta información, no sé, reflejada en alguna revista, digamos, académica, sino de entender que en la realidad, por ejemplo, en el Perú, hay este desconocimiento importante entre los que hacen las políticas públicas y las personas que reciben las políticas públicas, eso es lo que hemos visto muchas veces en la aplicación, ¿no? Entonces, al final, sí nos ayuda, por ejemplo, tener información gráfica que demuestre qué tanto, por ejemplo, el programa Juntos ha funcionado o no, pero creo que partimos de, digamos, afirmaciones lógicas que no están no son tan dependientes de esa información específica, ¿no? Pueden ser complementarias, sí, pero no dependemos exclusivamente de ellas. E igual, digamos que lo que explicamos es lo que tiene sentido con la realidad, ¿no? Si uno te explica que en verdad el problema es que hay una falta de focalización y una falta de entendimiento de las dinámicas sociales. Creo que me falló la conexión. Sí, en realidad las redes, la falla de las redes está en todos lados, tranquilos. ¿Qué les parece ahora? Me están pidiendo también, ya quieren escucharlos debatir, ya hemos hablado, hemos entendido más o menos cómo va esto, todavía hay preguntas, desde cuándo ustedes son debatientes, etcétera, pero vamos, el debate. ¿Qué tema les estoy sorprendiendo? Así es que vamos adelante. Vale. ¿Cuál va a ser el tema de debate? Por favor, que quede clarísimo. Lo puedo copiar por el chat de acá, creo que va a ser útil. Claro, sí, para que sí, se nos ocurrió que pueda ser un tema como el que debatimos en el Mundial para que vean el tipo de dinámicas que tenemos y el tipo de temas que salen. En este caso, el debate sería preferir un mundo donde se espere que todas las relaciones amistosas y románticas sean temporales, a comparación de un mundo donde sean permanentes, donde se espere que sean permanentes. Es un debate sobre la expectativa que tenemos hacia las relaciones amistosas y románticas. A ver, vamos a ver los tiempos. Acá no tenemos los 8 minutos, pero podemos reducirlo a un minuto o un minuto medio. Perfecto. Aquí, sí, un minuto y medio va perfecto. Va a tomar empiezo yo. El tiempo. De acuerdo. Mauricio, nos tomamos minuto y medio para acordar un tiempo justo. Excelente. Ya, perfecto. Voy a medir mi tiempo yo también porque estoy muy acostumbrado a cronometrar estas cosas. De acuerdo, voy a empezar en 3, 2, 1. Para estar a favor de este tema voy a usar dos argumentos. Primero les voy a hablar cómo en la realidad la mayoría de relaciones que vas a tener en tu vida necesariamente van a terminar. Y segundo, porque el hecho de que sepas que tus relaciones van a terminar y aceptarlo implica que vas a disfrutar activamente más de esas relaciones. Sobre el primer punto, el motivo por el que la mayoría de relaciones terminan inevitablemente es porque la gente cambia. Significa que la persona que yo era a los 15 años no es la misma persona que voy a ser a los 20 años. Significa que las cosas que me gustaban cuando tengo 20 años no van a ser las mismas que me van a gustar cuando sean 30. Y pasa exactamente lo mismo con las personas. El tipo de personas con el que me gustaba relacionarme cuando era joven no va a ser el tipo de personas que me va a gustar relacionarme cuando sea más viejo. Y por lo tanto es altamente probable que las personas con las cuales me relacione vayan a cambiar en el tiempo.
es entonces mejor aceptar desde el principio, reconocer desde el principio que esas relaciones que ahora mismo puedo creer que van a durar para siempre, en realidad son temporales, porque así me evito la fuerte desilusión cuando llegue el momento de que esa relación termine, de sufrir por la pérdida. Es mucho más probable que sienta menos decepción y que sufra menos si lo asimilo desde el principio. El segundo argumento es ¿por qué disfruto más activamente de esa relación? Porque en el momento en el que soy consciente de que esa relación es temporal, entonces hago más esfuerzos para disfrutar el poco tiempo que tiene esa relación o el limitado tiempo que tiene esa relación. En un escenario en el que creo que la relación es infinita, entonces tengo infinito tiempo, supuestamente, para disfrutar de esa relación. Asumiendo eso, entonces es probable que haga menos esfuerzos para juntarme con esa persona, pasar tiempo con esa persona, porque podría juntarme con él hoy o podría juntarme con él en 10 años, cuando necesariamente esa relación tiene un fin y va a acabar y lo acepto. Entonces hago todo lo posible para disfrutar esa relación ahora, porque podría acabar en cualquier momento. Vamos con Mauricio. Ok, qué divertido. Ok, vamos a comenzar en 3, 2, 1. El presupuesto que trae la Cámara Contraria en este debate es que la mayoría de personas van a actuar de forma adecuada y feliz cuando sepan que sus relaciones son finitas. Creemos que esto no es cierto. Creemos que falta explicar cómo son las personas cuando ingresan a las relaciones. Creemos que actualmente hay dos tipos de personas clave, ¿verdad? Por un lado, tenemos un montón de personas que cada vez más entran en dinámicas problemáticas de salud mental. Creemos que los niveles de ansiedad y estrés y preocupación han aumentado fuertemente en la mayoría de personas. Por eso, por ejemplo, el Servicio de Salud de Reino Unido considera que es el principal problema de salud hoy en día, la soledad, la salud mental, etcétera. Pero en segundo lugar, tenemos un montón de personas que dentro del sistema productivo que tenemos hoy en día están constantemente expuestas a otro tipo de cosas como las relaciones amorosas, por ejemplo, su trabajo, sus hobbies y todo lo que el sistema te fuerza a priorizar en tu vida. Tenemos en el primer tipo de personas saber que tu relación puede ser permanente, ¿verdad? Creemos que muchas veces las personas no van a disfrutar del todo ese tipo de relaciones porque tienen la idea constante que, ojo, no solamente la tienen ellos, sino también su familia, los medios, las películas, de que la relación va a acabar. Creemos que yo no disfruto tanto en cuanto sé que esto es algo que puede acabar en cualquier momento. Pero el segundo tipo de personas, que saben que estas relaciones son finitas, probablemente asuman que es mejor priorizar otras cosas en su vida que sí van a durar para siempre. Yo priorizo, por ejemplo, no sé, mi trabajo, mis aspiraciones, mis hobbies, antes que mi pareja o mi amigo, porque sé que esta relación de pareja o amigo va a acabar en cualquier momento. Creo que no tiene sentido priorizar algo que o no me va a servir en el largo plazo en un análisis utilitario, o simplemente no es algo que va a priorizar conmigo y que pronto me va a importar tanto como si otras cosas, ¿verdad? Eso nos lleva a peores relaciones en cualquier escenario. Creemos que si el único problema que tiene el lado de lado es la gente sufre al momento de una relación, eso ya pasa ahora, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Tenemos amigos y familia que nos apoyan en esto, por lo tanto, creemos que ese problema se puede resolver sin esta percepción orgullosa de estar en contra. Muy bien, ambas posiciones son respetables. Ya también tengo por ahí mi posición y lógicamente, seguramente validera. Ya estamos terminando el programa porque viene nuestro segmento, todavía no me estoy despidiendo, jóvenes, viene nuestro segmento Los cuerpos que hablan con Oscar Cicconi y más adelante también Razones de peso con Gerson Rivas. Así brevemente, como están acostumbrados a manejar sus tiempos, por favor, en 40 segundos cada uno. Estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Cómo visoran este panorama? Y si, así como debatientes se ven debatiendo en el Congreso de la República, ¿por ahí algún bichito de ser parte o hacer política? Mauricio, empieza tú. Yo creo que lo que estamos teniendo actualmente es una crisis de sistema de partidos políticos, en la cual la representación está definida mucho más por caudillos y grupos oportunistas antes que, por ejemplo, por partidos institucionalizados. Creo que eso genera que la gente, si bien no rechace la política, sí rechace la política tradicional y generalmente prefiere candidatos anti-establishment, outsiders, que muchas veces tienen discursos populistas que lamentablemente no son compatibles con la realidad o con los intereses que necesitamos como el país, ¿verdad? Yo en lo personal creo que sí me gustaría entrar en una posición política en un futuro, sobre todo en una posición más progresista, ¿no? Que sobre todo genere dos cosas que son importantes en el Perú, ¿no? En primer lugar, mecanismos de redistribución mucho más justos, sobre todo en temas como salud. Un sistema que garantice mucho más las libertades individuales, sobre todo evite situaciones de
de, digamos, discusión social como racismo, discriminación, homofobia, etcétera, que creemos deben ser priorizadas dentro de tanto la enseñanza como los discursos culturales que hay en el Perú. Creemos que eso todavía falta y me gustaría mucho poder aportar en eso en el futuro, que candidatos ahora mismo lo prioricen en sus políticas y sus campañas. Muchas gracias, Mauricio. José. De mi parte, yo voy a ser extremadamente honesto. Cuando era más joven me llamaba bastante la atención la política, sin embargo, la pobredumbre del sistema actual hace que cada vez tenga menos incentivos a hacer esfuerzos por un sistema que creo que está controlado por gente que tiene mucho más poder del que yo como individuo voy a ser capaz de generar cambio. Probablemente creo que tengo capacidad de cambio más grande en espacios fuera de la política peruana, que creo que no tienen la capacidad de cambiar únicamente por tener capacidad de discusión tal vez o tener habilidades de debate. Tal vez mi posición sea especialmente pesimista, pero creo que es lo más honesto que puedo hacer con respecto a el panorama político del cual llevo analizando bastante tiempo. Posicionar mensajes y escuchar a jóvenes como ustedes abordando diversas temáticas. Al contrario, los escucho y me da esa sensación de que sí podemos cambiar con las nuevas generaciones a mirar esa podredumbre que ustedes señalan, asquearnos de la política tal cual se practica en el Perú y en el mundo, con corrupción, sin vocación de servicio, con ganas de simplemente generar economía para el bolsillo de los gobernantes, pero no nos desalentemos, por favor, que a través del discurso también podemos transmitir seguridad, podemos transmitir que sí podemos soñar en un Perú justo, en un Perú con justicia social. Muchas gracias, jóvenes. Miren, pues, ha pasado el tiempo, ya tenemos a nuestros invitados. Este espacio es suyo cuando deseen y cuando tengan novedades, con mucho gusto estará abierto para ustedes. Estuvieron con nosotros José y Mauricio, campeones mundiales que nos han representado a nivel de este espacio de debate en Madrid, España. Muchas gracias. Y ya está con nosotros nuestra secuencia. A ver, Oscar, bienvenido. Oscar Cicconi es el responsable de Los Cuerpos que Hablan, una secuencia muy importante que debemos tener en cuenta en casa y estar preparados para seguir paso a paso los ejercicios, cómo es importante ordenar la columna, cómo manejar para luego alinearse a nuestras emociones. Oscar, buenos días, bienvenido al programa Dialogando. Sostenerte siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de Dialogando? Bueno, hoy vamos a hacer algo muy interesante y que con un pequeño movimiento, y como dijimos antes, que los movimientos no solo mueven el físico, sino que mueven la parte emocional y nos cambian la actitud. El movimiento cambia una actitud. Entonces hoy vamos a hacer algo que nos sucede cuando estamos muy sentados. Cuando estoy mucho tiempo sentado, todos los órganos del cuerpo se van aplastando, se van como hacia abajo. Entonces el pulmón empieza a aplastar el hígado, el páncreas y hasta la vejiga, y por mucho tiempo los intestinales empiezan a presionarse y se hacen cada vez más lentos. Por eso hay ejercicios como este o vivencias como estas que nos permiten también mejorar justamente los ritmos intestinales, ordenar justamente nuestro cuerpo y poder lograr que los órganos vuelvan a su lugar. Por supuesto, cuando yo estoy sentado, necesito ponerme de pie y adoptar una acción que es mis piernas que estén separadas a la altura de los hombros. Vamos a hacer el ejercicio en un menor tiempo, pero este ejercicio es bueno realizarlo 1 minuto durante 3 veces por día. 1 minuto, 3 veces por día. Cuando yo estoy empezando a tener tensión en la columna, porque va a enderezar la columna y va a permitirnos que nuestros órganos vuelvan otra vez a su posición. Entonces yo me voy a poner de pie para mostrarles, ustedes también, lo vamos a hacer nada más que 30 segundos, pero ustedes lo van a repetir durante el día de hoy 3 veces. Entonces nos ponemos de pie, nos vamos
a buscar un lugar donde mis piernas están a la altura de mis hombros y lo que voy a hacer es ir levantando lentamente mis brazos. Levanto mis brazos hacia arriba y lo que voy a intentar hacer es, los pongo en forma diagonal, como si quisiera tocar el techo, y mi cabeza va a caer hacia atrás. Entonces nos ponemos en esta posición, la cabeza hacia atrás. Luego voy a estar un minuto bajo mis brazos, y como les expliqué la otra vez, con una mano debajo del hombro, la otra mano, me quedo abrazado durante 30 segundos y ojos cerrados. Ojos cerrados, 30 segundos. Nos podemos ir sentando, nos vamos sentando nuevamente, nos sentamos y registramos en una hoja que le llamamos bitácora de viaje, ¿se acuerdan? Es un cuadernito, refiero a lo que siento. Esta posición de levantar los brazos es también, desde el punto de vista emocional, la posición que se llama de triunfo. Vieron ustedes que en los deportes, todos los atletas, cuando hacen un gol, lo que fuera, levantan los brazos. Si uno levanta los brazos y deja caer la cabeza hacia atrás con ojos abiertos, van a ver ustedes que se da una sensación de liberación, de libertad, de seguridad, como que el día empieza a cambiar y permite empezar a tener una visión distinta de nuestro día. Esto es bueno hacerlo todas las mañanas cuando me levanto, y ustedes recuerdan que uno antes de irse a dormir conviene hacer el autoabrazo, ya sea de pie o ya sea en mi cama. Cuando estoy sentado en la cama, me puedo autoabrazar durante 1 minuto, 2 minutos, en el caso de que vaya a dormir. El autoabrazo es con ojos cerrados, dejo caer el mentón y la boca la tengo entreabierta. Me presiono con fuerza y el autoabrazo me va a dar continente, me va a dar... O sea que hoy hemos hecho lo que llamamos la posición de triunfo, que justamente hay que utilizarla esos días que mis biorritmos están bajos, que estoy un poco desganado, desganada, que siento un poco un estado de que de pronto he escuchado muchas noticias negativas y yo siento como que cierta depresión. Definitivamente esta posición de triunfo es una posición que me da mucha seguridad. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, un abrazo fuerte para ti, Gladys, y para todos, y nos vemos el sábado que viene. Un autoabrazo para todos. Claro que sí, ese autoabrazo, ¿no? Qué interesante, la importancia de abrazarnos, de inclusive nosotros, ¿no? Querernos. Siempre pensamos en abrazar al otro. Bueno, vamos a poner orden en la sala. Por favor, Gerson, nos van a cortar, nos sacan del programa. Ya está con nosotros Gerson Rivas, nos va a hablar sobre microbioma y obesidad. Yo tenía varias preguntas, pero por favor te dejo a ti porque estamos contra el tiempo. Bienvenido en el programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Siempre recordándoles compartir el enlace del programa para poder llegar a cada vez más personas. Y hoy día les voy a traer una razón de peso más para comenzar con el programa. Hoy día vamos a hablar sobre el microbioma intestinal y la obesidad. ¿Qué relación hay en este tema, ¿no? ¿Cómo se relaciona el microbioma con los pacientes o las personas obesas? Y esto, bueno, parte de un estudio que se realizaron en algunos ratones en los cuales se hicieron un trasplante de materia fecal y se dieron cuenta cómo aquellos ratones que habían recibido este trasplante comenzaron a engordar.
Entonces ahí comenzaron a desarrollarse diferentes estudios en humanos y comenzar a analizar cómo estaba su microbioma, porque esto tiene que tener un equilibrio. En nuestro organismo nosotros tenemos bacterias que son beneficiosas y contribuyen en nuestra salud y que tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo producción de sustancias químicas derivadas de otras, como vitaminas, maduración de nuestro sistema inmune, ¿no? Mejorar nuestra digestión. Entonces, todo ello contribuye a nuestro bienestar y por lo tanto debemos alimentarnos para que estas bacterias mantengan un equilibrio. Cuando esto no ocurre, es ahí que se comienzan a desarrollar los problemas, porque el equilibrio de estas bacterias se alteran y comienzan a generarse lo que se llama la disbiosis. Entonces, cuando ocurre esto, el cuerpo comienza a desarrollar diferentes problemas que están directamente relacionados, como es la obesidad, como es la diabetes. Este programa o este tema lo vamos a desarrollar en probablemente más de un programa, porque es bastante extenso. Entonces, de todas maneras, la importancia de este punto es que ustedes entiendan que hay que mantener un equilibrio de estas bacterias a través del consumo de ciertos alimentos, como son los alimentos prebióticos y probióticos que probablemente hemos dejado de consumir y que están causando que se mantenga esta alteración en nuestras bacterias y comenzamos a desarrollar problemas, ¿no? Bien, entonces este origen de esta microbiota intestinal, que se refiere a todas las bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo, tienen el origen desde nuestra concepción y también influye mucho la forma de nuestro nacimiento, si ha sido un parto natural, si ha sido un parto por cesárea. Las bacterias que nosotros adquirimos al momento de nacer van a ser diferentes y eso se va a repercutir a través de la alimentación, ¿no? En que si podemos desarrollar obesidad o no. Entonces también está influenciado por el consumo de ciertos antibióticos, por diferentes enfermedades que hayamos haber podido desarrollar a través del tiempo, ¿no? El consumo de ciertos antibióticos podría afectar el equilibrio de estas bacterias. Entonces, en personas obesas es más que seguro que pueda haber esta disbiosis de microorganismos, los cuales hay que volverlos a equilibrar con la alimentación. Bien, entonces espero que esta información les haya servido. Recuerden siempre dejarnos sus consultas para poder desarrollar el tema y poder responderlas y compartir el enlace para poder llegar a más personas, y no se pierdan el próximo programa, porque vamos a hablar puntualmente de qué alimentos nos van a ayudar a restituir nuestra microbiota intestinal. ¿Sí? Yo les mando un fuerte abrazo desde aquí, un saludo, Gladysita. Compartan, déjennos sus comentarios y ayúdennos a difundir este programa. Muchas gracias, Gerson Rivas. Estuvo en su secuencia Razones de Peso. Antes de terminar el programa, por favor, Filomeno Subieta Núñez ha compartido, también nos está compartiendo e invitando que la AEA anuncia la presentación del libro Danza de las Cruces en Huaraz. ¡Qué extraordinario! Todo un trabajo de investigación del doctor Román Robles Mendoza y la licenciada Rosa Guaire Cochachín. ¿Cuándo? El día 12 de febrero a las 7 de la noche hay un programa especial y será transmitido a través de Facebook Live. Así es que informémonos sobre nuestra fiesta tradicional, también la fiesta de las cruces en nuestra querida ciudad de Huaraz. Hasta aquí llegó el programa, agradeciéndole como siempre abrirnos las puertas de sus casas, de su familia, de su entorno, y nosotros muy complacidos. A nombre de quien les habla, Berta Díaz en producción, Percy Rojas y Moisés Cadillo, les decimos gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo, cuidémonos, cuídense, y así vamos a evitar contagiarnos de esta enfermedad que está diezmando y matando a muchos de nuestros seres queridos. Que tengan buen fin de semana. Dialogando, programa de conversación de variedades, cultura, educación, salud, medio ambiente y más. Dialogando, con la producción y conducción de Gladys Olortegui Mariño.